Segunda noche de protestas contra los abusos policiales en Bogotá tras la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de dos policías que usaron varias veces una pistola Taser. En la capital y otras ciudades de Colombia se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes. Ya se cuentan al menos 10 víctimas fatales y más de 400 heridos entre civiles y policías. En París, la capital francesa, se adelanta hoy el Consejo de Defensa Sanitario de Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron plantea endurecer las políticas contra el COVID-19 y establecer una gestión a largo plazo de la política social del país. Tenemos información desde la Ciudad Luz. Y al menos 500.000 personas han sido evacuadas en el estado de Oregón, en Estados Unidos, ante los voraces incendios que azotan la costa este del país. Los bomberos siguen luchando contra al menos 100 focos que se extienden desde el norte del estado de Washington hasta San Diego, en el sur de California. Actualizamos la información de América Latina y del mundo aquí en PRAS 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Iniciamos en Colombia, donde se vivió una segunda noche de protestas contra la brutalidad policial tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, que murió la madrugada de este miércoles a manos de la policía. Anoche se registraron desmanes, incendios y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que dejan al menos 10 personas muertas y más de 400 heridos, de los cuales al menos 60 están heridos por impactos de bala. Varias estaciones de policía fueron incendiadas y durante la jornada se registraron al menos 15 concentraciones en diferentes puntos de Bogotá, la capital. La mayoría de ellas iniciaron de manera pacífica, pero terminaron en enfrentamientos con la policía. Entre tanto, las autoridades han condenado el vandalismo y el uso de la violencia contra uniformados, que dejan al menos 194 policías lesionados, según el Ministerio de Defensa de Colombia. Me parece muy importante manifestar nuestro descontento con el asesinato de 7 personas de una manera vil, de una manera cobarde, de una manera miserable. ¿Cómo ves la situación del país ahora mismo? Muy mal, terrible. O sea, este es un gobierno... Nuestro periodista Luis Muñoz estuvo anoche en uno de los puntos de concentración en Bogotá, desde donde nos envió el siguiente reporte. Otra noche de protestas en Bogotá. Esto es el Parkway, un céntrico parque de Bogotá de clase media, donde también viven extranjeros. Existen teatros, restaurantes y en el que ha vuelto a incendiarse la estación de policía. Todo ha comenzado cuando había una protesta, donde había una velatón por la memoria de los 10 fallecidos en la noche anterior, en las protestas en conmemoración por la muerte a manos de la policía de Javier Ordóñez, el abogado, que recibió más de 10 descargas eléctricas que le acabaron costando la vida. En el Parkway todo iba con cierta normalidad, había gritos de asesinos, había cierta tensión, también derechos humanos mediando entre policía y manifestantes, y finalmente la policía decidió cargar con bombas aturdidoras, perseguir a los manifestantes, y en ese momento quedaron unos manifestantes rezagados que aprovecharon para incendiar la estación de policía. Cambiamos de información porque la puja entre la policía de Buenos Aires y el gobierno por la mejora de sus condiciones laborales acabó con una pequeña victoria para los uniformados. Después de varios días de protestas, lograron que el Ejecutivo les reconociera un tímido aumento de salario y regresaron a sus labores, pero quedan sin sabores en el aire. Andrea Rincón nos cuenta más. La policía le ganó el primer round al gobierno argentino. En una batalla de largo aliento por exigir mejores condiciones laborales, los uniformados de la provincia de Buenos Aires anunciaron el cese de las protestas que por primera vez llegaron hasta la residencia del presidente argentino, luego de que el gobernador anunciara que aumentaría el salario de más de 39.000 efectivos de la capital argentina, donde habitan unas 17 millones de personas. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Esto equivale más o menos a $557. Anteriormente ganaban unos $502, pero este aumento del 11% les parece insuficiente. No solo porque la semana pasada el presidente Alberto Fernández aprobó una inversión de $460 millones para reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde los delitos aumentaron en un 30%, sino porque su trabajo se multiplicó por la pandemia,
que demandó mayor pie de fuerza debido a las restricciones. Agradecemos que nos puedan dar una mesa de diálogo, pero no podemos llegar a un acuerdo porque nuestro primer punto fundamental que pedimos no fue escuchado y ni siquiera lo nombraron, que fue que no queremos que escriban a nuestros compañeros. No nos garantizan que saliendo de acá no vamos a terminar sumariados. Los policías esperan que el gobierno cumpla y que sus condiciones empiecen a mejorar. Pero la desconfianza estatal crece en un país que lleva más de 2 años en recesión económica y ahora batalla por superar la pandemia. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que el coronavirus había llegado a nivel de pandemia. En estos 6 meses, más de 28.200.000 personas han resultado contagiadas y la cifra de víctimas fatales supera las 910.000. Entre tanto, los recuperados son más de 19 millones a nivel mundial. La humanidad espera por la aprobación de una vacuna en medio de una lenta reapertura acompañada de nuevos casos en los 5 continentes. Vamos ahora a París, donde hoy tiene lugar el Consejo de Defensa Sanitario de Francia, donde se plantea ajustar la política y las estrategias para la contención del COVID-19 y una gestión a largo plazo de la política social del país. Allí se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz con los detalles de esta información. Natalia, buenos días, tardes ya para usted y cuéntenos exactamente qué se está discutiendo en este Consejo Sanitario de Seguridad. Sí, muy buenos días. Bueno, pues este consejo está 100% enfocado precisamente en esta pandemia de coronavirus, en donde los casos siguen repuntando aquí en Francia. En las últimas 24 horas se llegó a 10.000 casos en el país, algo que no se había reportado desde el comienzo de esta crisis sanitaria en el mes de marzo. El presidente Emmanuel Macron dijo en la noche de este jueves que lo que quiere es dar más visibilidad a cómo va a ser la vida en las próximas semanas y que por eso se están reuniendo el día de hoy. Además de esto, el Consejo Científico, que es el que viene asesorando al gobierno nacional en cuanto a todos estos temas del coronavirus, ha dicho que el gobierno va a tener que tomar decisiones difíciles. Esas decisiones que además van a tener una repercusión tan solo en unos 10 a 15 días. Así que el gobierno lo que quiere evitar a todo precio es un nuevo confinamiento general, pero sí es posible que ahora, digamos, le pasen las responsabilidades más a los territorios, a las autoridades locales, para que sean ellas las que determinen si va a haber, por ejemplo, confinamientos a nivel local, cambiar, por ejemplo, el horario de apertura de lugares que atiendan a público y también haya quizás restricciones al desplazamiento de las personas, sobre todo en las zonas que están en, digamos, alerta roja por el gran número de casos. Natalia, pero cuéntenos además cuáles serían las medidas principales que deberían o podrían anunciarse durante esta jornada por parte del gobierno. Así es, pues se espera que esos anuncios sean ya caída esta tarde. Será Olivier Véran, el ministro de Salud, quien haga estos anuncios ante los franceses. Hay 2 decisiones principales. Por una parte, recortar el tiempo de la cuarentena, que pasaría de 14 días a 7 días. Esto porque ya digamos que a partir del 8º día una persona no es contagiosa. En todo caso, eso fue lo que dijo el Consejo Científico, y eso también permitiría que la gente cumpliera más con esta medida de aislamiento, algo que no está sucediendo porque en Francia no se está rompiendo la cadena de contagio. Y por otra parte, la idea es también hacer unos test que sean mucho más prioritarios para las personas que tienen síntomas y también para las personas que han estado en contacto con alguien que haya dado positivo. Estos tests son diferentes de los test moleculares del PCR que ustedes conocen y que es la prueba de antigénico, una prueba que es mucho más rápida porque el resultado se obtiene en tan solo 15 a 20 minutos y permite de esta manera pues hacer unos test mucho más importantes a nivel nacional. Así que esas serían, digamos, las 2 medidas más importantes que se espera se anuncien el día de hoy. Por ahora se sabe que estos test antigénicos deberían ponerse en marcha en todo caso aquí en Isla de Francia, que es el departamento que alberga a París, pero es también posible que sea una medida para el resto del país. Natalia Ruiz, nuestra periodista en París, con la información. Gracias, Natalia, y continuamos con más noticias. Vamos ahora a Estados Unidos porque los incendios que azotan la costa oeste del país siguen acelerando. California y Oregón son los estados más afectados y al menos 500.000 personas han sido evacuadas después de que las llamas ya hayan consumido centenares de viviendas. Los bomberos siguen luchando contra al menos 100 focos que se extienden desde el norte del estado de Washington hasta San Diego, en el sur de California. Justamente en el estado de Washington, miles de familias han resultado afectadas por las llamas que este año han consumido el doble de hectáreas en comparación con el año pasado.
Solo en Oregón, 364.000 han resultado incineradas durante los últimos 3 días, según indican las autoridades locales. Nos acercamos a aproximadamente 364.000 hectáreas quemadas en todo el estado. Para poner ese número en perspectiva, en los últimos 10 años vemos un promedio de 202.342 hectáreas quemadas en todo un año. Hemos visto casi el doble en los últimos 3 días. Nunca habíamos visto esa cantidad de fuego fuera de control en todo nuestro estado. Vamos con más noticias destacadas de la mañana aquí en France 24. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su apoyo a las anunciadas conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los insurgentes talibanes, consideradas históricas. Pompeo hará presencia en Doha, la capital de Qatar, donde tendrá lugar la apertura de los diálogos. Entre tanto, el presidente Trump anunció la retirada de 4.000 militares americanos de Afganistán y 2.000 en Irak. Japón y Reino Unido cerraron el primer acuerdo comercial después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro británico Boris Johnson calificó el tratado como un momento histórico, al tiempo que se agudizan las tensiones con la Unión Europea ante la posibilidad de que el acuerdo alcanzado no entre en vigor. Y hoy se cumplen 19 años del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Los hechos dejaron un total de 2.977 víctimas fatales. En el Pentágono se izó la bandera del país y se esperan conmemoraciones durante esta jornada en este momento histórico y también en honor de las víctimas en Nueva York. Con el foco puesto solo en los contagios de COVID-19, los pacientes venezolanos con otras patologías han quedado relegados. Es el caso de las personas con Parkinson o trasplantadas. Debido a la atención puesta en la pandemia y a las sanciones de Estados Unidos, muchos no están recibiendo sus medicamentos porque no ingresaron con regularidad al país durante los últimos meses. Hermínia Fernández nos cuenta más desde Caracas. El riñón que le trasplantaron a Jessica Solórzano hace menos de 2 años corre peligro. La cuarentena por COVID-19 ha afectado seriamente el despacho de medicamentos de alto costo por parte del gobierno y los pacientes no los están obteniendo a tiempo. Esta situación, que empezó con la crisis económica de Venezuela, se ha venido agravando con las sanciones de Estados Unidos al país. Es básicamente una sentencia de muerte para nosotros, porque no tenemos cómo comprar los medicamentos y el Seguro Social no los da. Es una desesperación, un miedo constante de que cualquier día puedes rechazar el órgano porque no tienes los medicamentos. Estefanía Lugo, de 9 años, tras un trasplante de hígado hecho con la donación de $70.000, tiene un poco más de suerte porque una fundación le está dando los medicamentos más importantes. Aún con esta ayuda, es difícil para su madre costear el resto del tratamiento por la situación económica. Todo está costoso. La alimentación es parte del tratamiento de ella porque su alimentación debe ser balanceada, muy sana, muy rigurosa en ese sentido. Y bueno, con los ingresos que percibimos tenemos que hacer marañas. Las decenas de personas que acuden a diario a las farmacias del gobierno y se van con las manos vacías ya comienzan a tener consecuencias. Alexander Hernández, paciente con Parkinson, dijo que recibe reportes mensuales de que están muriendo de 5 a 6 personas con esta condición médica por no poder tomar sus medicinas. Yo como paciente de Parkinson, tengo 10 años con la condición, sé lo que es interrumpir el tratamiento. Te da un espasmo muscular tan fuerte que te puede dar un paro intestinal, un paro respiratorio. Y eso es lo que la mayoría de los pacientes están sufriendo hoy en día. El mayor temor que tienen los pacientes crónicos en Venezuela que visitan farmacias como estas es que no puedan seguir sorteando las dificultades y que tengan que parar sus tratamientos, lo cual causaría un daño irreparable en su salud y los llevaría incluso hasta la muerte. Hermínia Fernández, France 24, Caracas. Así finalizamos en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web france24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo en 4 idiomas. Nos vemos más adelante con más información. Quédense. Esto es France 24.